Así es, el viernes tenemos la reunión de varones. Señora, hermana, traiga a su varón. De repente se hace aquí fila de carros, ahí las mujeres bajando a su varón. Con su mochilito, su hielera con 2 burritos cada uno y su bote de agua. Sí, ¿no? Hay unos que hasta lloran porque tienen que bajarse y dejar a la esposa. Pero le digo, ven, ahorita te. Sí, ahorita pasa. Está vienen por ti. Y no, se pone padre, se pone bien. El hermano Carlos hace unos burritos buenísimos de chicharrón. Hay con pelos y sin pelos, pero los de sin pelos quedan más buenos, ¿verdad? Unos burritos de chicharrón buenísimos. Pues déjenme les cuento que la semana pasada hablamos y el mensaje se refirió a las recompensas de Dios. Si usted asistió la semana pasada, bueno, pues hablamos acerca de las recompensas. ¿Y a qué se refiere o a qué se refería el mensaje de las recompensas de Dios? Bueno, pues leímos un pasaje por ahí de Colosenses, donde el Señor nos motiva a estar cercanos a Él, de hacer las cosas adecuadamente para Él y con Él. Y al final, pues la motivación o una de las motivaciones que tenemos que tener es que Él al final nos dará recompensa, nos va a recompensar. Ahora, cuando les hablaba yo de que nos va a dar recompensa, les hablaba también que ¿cómo va a saber Él que nos va a dar recompensa? Pues lo va a saber porque antes de la recompensa viene un juicio. Entonces, cuando yo les hablé de juicio, créanme que empecé a recibir miles de mensajes de WhatsApp, muchos comentarios en el canal de YouTube, como 400,000. O sea, fue así una marejada de mensajes, de cartas, de qué onda con el tribunal de Dios, qué onda con el juicio. Todos estaban así como que un poquito sacados de onda. Y por eso es que el día de hoy vamos a hablar del tribunal de Cristo. Sí, pues para contestarle a todos esos mensajes y WhatsApps y ya sabe. De hecho se subió el rating ahí. Si todavía no le pone manito ahí al canal de YouTube, póngale un manito ahí, una manita. Conéctese ahí al canal de YouTube, ahí están todos los mensajes. Y yo sé que va a ser grandemente bendecido. Entonces, bueno, vamos a iniciar con el mensaje del día de hoy. Y el mensaje del día de hoy, como le decía, es el tribunal de Cristo. Y la pregunta básica de esto es, ¿a poco nosotros los cristianos vamos a enfrentar juicio? Y la respuesta es sí. Y ahí le va. Vamos a leer, vamos al primer pasaje de las Escrituras, que es el pasaje que nos va a servir de base para lo demás. Y vamos a 2 de Corintios, capítulo 5, 2 de Corintios 5, y vamos a leer a partir del versículo 9. Y dice así, nos dice el Señor por medio de Pablo: Por tanto también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Aquí está. Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo? La iglesia del Señor. Sea bueno o sea malo. Versículo 11 dice: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Espero que también lo sea a vuestras conciencias. Amén. Bendito Señor, bendito Padre Celestial, te damos gracias por esta porción. Y permite, Señor, que esta enseñanza quede grabada en nuestra mente, en nuestro corazón, que la podamos llevar a la práctica,
que podamos ser hacedores de tu palabra, y todo te damos gracias en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Mire, está muy de moda que estamos viendo iglesias que predican la supergracia. Estamos viviendo tiempos donde la mayoría de las iglesias nos hablan de la gracia, sí, como un regalo del Señor, pero una gracia que por eso yo le digo supergracia, donde ya no tenemos que hacer nada. Donde ya si recibimos a Cristo y si usted viene los domingos a la iglesia, ya usted está del otro lado. Eso es lo que normalmente se predica y se dice en muchos lugares. Eso es lo que normalmente atrae a mucha gente. Y sí, qué bueno, pero realmente la realidad es que no es así. Tenemos que trabajar aún más que eso, porque sí estamos en la gracia, sí recibimos salvación, pero aún queda mucho que trabajar. Estamos en este tiempo que le podríamos decir dispensación de Dios, o un tiempo en el que Dios nos da la oportunidad de reconciliarnos con Él. Ya hemos predicado también acerca de esto, sobre la ira activa de Dios y la ira pasiva de Dios. Y le digo así rápido como resumen, la ira activa de Dios es como usted lo ve en el Antiguo Testamento, cuando Dios mismo ejecutaba o ejercía justicia, y usted lo puede ver en los textos del Antiguo Testamento, como el Señor hacía caer lluvia, caía fuego del cielo, se abría la tierra, y Él mismo ejecutaba justicia o impartía justicia. A partir de la reconciliación nuestra por medio de Jesucristo, Dios se reconcilia con nosotros, su creación, los seres humanos, y nos da la oportunidad de venir a Él por medio de su gracia, por medio de fe, porque ya el sacrificio, ya el pago lo hizo Jesús por medio de su sacrificio en la cruz. Y esta etapa, este periodo que nosotros le llamamos gracia, el Señor ejecuta, sigue siendo justo, sigue ejecutando justicia, su palabra, pero ahora lo hace de una manera pasiva. Pablo nos enseña, y eso está por ahí en alguno de los mensajes de YouTube, búsquelo. Pablo nos enseña que esta ira pasiva corresponde a que el Señor no nos va a hacer caer un rayo encima de nosotros, pero lo que sí hace Dios es que se aparta de nosotros. Y si nosotros estamos en pecado, cada día vamos a ir escalando en ese pecado, y cada día vamos a ir cayendo más y más y más en el fondo de nuestros pecados y nuestras concupiscencias. ¿Por qué? Porque el Señor nos abandona. Yo les ponía un ejemplo. Es como cuando usted tiene un perrito y usted ya no quiere a ese perrito y lo deja al perrito a su suerte. Va y lo abandona en algún lugar, o simplemente lo suelta en la calle sin correa. El perrito tiene que buscar su propia comida, el perrito está expuesto a la intemperie, a los climas, a que lo puedan atropellar. Así es como ejecuta ahora el Señor su justicia, vamos a decirlo de esa forma, con la posibilidad de que siempre cualquier persona va a tener la oportunidad de arrepentirse y regresar a Dios. Siempre está esa puerta abierta. Siempre está esa posibilidad, pero depende de nosotros si queremos tomarla o no. No podemos traer a nadie a rastras a la iglesia. No podemos hacer que alguien haga la oración de fe a punta de bibliazos, y menos así de bibliazos de golpe, ¿verdad? Menos así. Entonces vivimos en este tiempo de gracia. Vivimos en este tiempo donde aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador nos da la posibilidad de esta vida eterna. Eso quiere decir la gracia. Eso quiere decir salvación. La salvación quiere decir que yo, cuando termine mi tiempo de vida aquí en la tierra, yo sigo viviendo, pero ahora vivo en otro plano, delante de Dios, en un plano espiritual. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. El espíritu le pertenece a Dios, porque el espíritu es lo que nos conecta con Dios. El espíritu es ese soplo de vida o esa chispa de vida.
es lo que nos da la vida. Cuando nosotros dejamos esta vida en la tierra, el espíritu inmediatamente se regresa a Dios. El alma es lo que usted es, lo que nos da características distintas a cada uno de nosotros. El alma no muere, sino que tiene dos opciones: continuar su vida eterna delante del Señor, que es lo que va a suceder con nosotros que hemos aceptado a Jesús, o la otra opción es que va a vivir una eternidad, pero en el lago de fuego. Y el cuerpo, bueno, el cuerpo en nada aprovecha, dice la Escritura. El cuerpo aquí se queda y el cuerpo se convierte en polvo, porque polvo somos y en polvo nos convertiremos. Entonces el cuerpo meramente es ese vehículo, es como si lo viéramos como un carro con el cual nos movemos en este plano físico. Es nuestro vehículo. Ya el Señor allá, cuando estemos delante de Él y cuando venga su milenio o su gobierno milenario, Él nos va a dar un cuerpo nuevo, último modelo, rechinando de limpio, donde va a poder ese cuerpo nuevo soportar el poder y la gloria de Dios. Entonces va a ser algo distinto y va a ser algo glorioso. Así que el Señor nos da este tiempo de dispensación porque Jesucristo es quien pagó y quien paga por ese sacrificio. Jesucristo es quien entregó su vida, entregó su sangre para que nosotros podamos estar delante de Dios. Pero sabemos también que todo poder y toda potestad le fue dada a Jesús. Entonces Jesús se va a convertir en nuestro juez, porque Él tiene toda autoridad y Él es quien va a juzgarnos. Por eso en Hebreos 9:27 dice así: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. ¿Cuántas veces va a morir el hombre? Una. Entonces, aquí les pregunto, ¿irá a haber reencarnación? No, aquí dice que el hombre vive una sola vez. ¿Sí? Y después de esto, el juicio. Quiere decir que morimos aquí en lo físico y en ese momento vamos a la presencia del Señor a enfrentar juicio. Eso nos dice y quiere decir que la muerte física no es un punto final, es más bien como una coma en nuestra vida. Sí sabes las reglas de puntuación, ¿verdad? No es el final, es una coma, nada más es una pausita para lo que sigue más adelante en presencia del Señor. Ahora, los no cristianos, la gente que no ha recibido a Jesús, también van a recibir juicio. Pero ese juicio de esa gente que no conoce de Jesús y que no ha recibido a Jesús, o que tuvo la oportunidad de recibirlo y no lo hizo, van a enfrentar algo que se llama el tribunal delante del trono blanco. Esto lo podemos leer ahí en Apocalipsis, luego se los voy a volver a predicar. Y digo otra vez porque por ahí el año pasado ya se los había enseñado. Pero ese se llama el trono blanco. Esto ya viene al final de los tiempos y es cuando el Señor va a tratar con toda esa gente que pudo haberle recibido y no lo recibió. Esto incluye al pueblo de Israel que aún no ha reconocido a Jesucristo como el Mesías. Pero ese es otro tribunal, el tribunal del trono blanco. Nosotros vamos a enfrentar un juicio, pero este juicio es distinto, es un juicio para los que somos cristianos. Y este juicio es donde nos va a reunir a todos el Señor, a todos los que hemos recibido a Jesús en nuestra vida, en nuestro corazón, que hemos sido salvados, y ahí Él nos va a evaluar, ahí Él nos va a establecer juicio. Entonces el juicio para los cristianos es llamado el tribunal de Cristo. Así lo acabamos de leer en 2 Corintios 5:10. Esto es llamado el tribunal de Cristo, ¿sí? Se lo estoy explicando así un poquito más didáctico para que nos quede bien claro, Porque luego a veces me doy cuenta que algunos mensajes como que
Luego me vuelven a preguntar, ¿y qué pasó? Dice 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Aquí Pablo le está escribiendo al pueblo de Corinto, a la iglesia de Corinto, que ya era una iglesia que había recibido a Jesús, una iglesia de Cristo. Dice, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. El cuerpo es la iglesia del Señor. Y esto sea bueno o sea malo. Así que si usted es cristiano, que yo sé que aquí todos lo somos, usted va a estar en ese tribunal. Quien no sea cristiano va a estar en el trono, delante del trono blanco, pero también va a ser enjuiciado. Es diferente. Así que este tribunal de Cristo se establece para nosotros lo que ya recibimos a Jesús. Ahora déjeme le aclaro algo, este juicio no es sobre salvación, porque la salvación usted ya la tiene. Este juicio no es para saber si usted va a ser salvado o no. Este juicio es para saber qué es lo que usted hizo con esa salvación. ¿Sí? Este juicio es sobre tu servicio o el servicio que cada uno de nosotros hemos realizado o dejado de realizar o que no hemos realizado en este periodo a partir de que somos salvados. Fíjese lo que nos dice la palabra en Efesios 2:8. Porque por gracia son salvos por medio de la fe. Y esto no de ustedes, pues es don de Dios. Vaya, la salvación nos es dada porque Dios nos la quiso dar. Y sigue diciendo Pablo, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Qué quiere decir? Que la salvación no tiene costo. Usted se la ganó simplemente por el hecho de recibir a Jesús y hacer la oración de fe y decir, Jesús, yo te necesito, te quiero en mi vida, en mi corazón. Sé mi Señor, sé mi Salvador. Ahí ya usted recibe salvación. Esa es la salvación. Usted es salvado cuando recibe a Jesús, cuando confía en que Él le está perdonando sus pecados y lo recibe en la familia de la salvación. Él le da este regalo. Este regalo no tiene ningún costo. Usted no tuvo que pagar, ni esforzarse, ni portarse bien, ni portarse bonito, como a veces nos enseñan, ¿verdad? Pórtate, bueno, a mí, yo que crecí en un ambiente católico, cuando era niño a mí me decían, pórtate bien para que te quiera Diosito. Eso no es así. Dios nos quiere y siempre nos ha querido. Lo único que necesitamos es recibirlo en nuestra vida y nosotros querer estar con Él. Entonces la salvación no nos cuesta. Usted no trabajó y no realizó obras para ser salvado. La salvación es gratis, cualquiera la puede tomar, siempre y cuando haya arrepentimiento y que usted por fe, en amor, porque lo quiere de verdad, reciba a Jesús en su vida. Efesios 2:10, fíjense lo que nos dice. Porque somos hechura suya. El Señor nos hizo creados en Cristo Jesús. ¿Para qué fuimos creados en Cristo? Para buenas obras. Eso quiere decir que cuando nosotros le decimos al Señor, Señor, te recibo en mi vida, te quiero en mi corazón, eres mi Señor, eres mi Salvador, yo lo estoy recibiendo para a partir de ese momento yo realizar buenas obras. Por eso la coyuntura en la que yo decido recibir a Cristo es algo llamado arrepentimiento. Voy a cambiar mi vida, voy a hacer las cosas distintas. Y ahora lo que voy a hacer es vivir en Jesús, viviendo, haciendo buenas obras. ¿Estamos de acuerdo? Y luego sigue diciendo, las cuales Dios preparó de antemano.
Esas buenas obras Dios las preparó de antemano para que andemos en ellas. O sea, cuando recibimos salvación, Dios quiere que nos portamos bien, vamos a decirlo así, para decirlo más coloquialmente y poder entenderlo. Así que somos salvados sin ningún costo. Pero a Dios sí le interesa saber qué tanto usted aprecia el regalo. No sé si a usted le ha sucedido cuando cumple años o en Navidad o el Día del Padre o el Día de la Madre y que le dan un regalo, de esos regalos que no le gustan. Y usted ve el regalo y dice, wow, qué bonito, órale, qué chido. Y lo deja ahí. Y no se vuelve a acordar del regalo. No se vuelve a acordar. O es más, hay gente que ni lo desenvuelve para después volverlo a regalar a alguien más. Mire, y varios se rieron, eso quiere decir que sí pasa. Hay regalos que no se aprecian. Es como cuando yo era niño que llegaba uno con la mamá, con un regalo de esos que hace uno en la primaria. Y la mamá, ¡ay, qué bonito! La verdad es que estaban bien gachos. Nomás la mamá lo veía bonito. Pero así nos pasa a muchos de nosotros. No apreciamos en muchas ocasiones el regalo. No lo valoramos. Y Dios sí quiere saber que lo que su Hijo pagó en la cruz, sufrió en la cruz y que derramó toda su sangre, sufrió sus llagas, pues que usted verdaderamente lo aprecie. Que usted verdaderamente diga, híjole, todo lo que sufrió el Señor y yo con mis cosas. Y yo todavía de vago. Y yo todavía haciendo esto. Y yo todavía haciendo lo otro. Vaya, que a usted le caiga el 20 de realmente lo que el Señor sufrió. Y que a usted no le está costando nada. De verdad. Dios quiere saber qué tanto usted aprecia ese regalo. Porque ese regalo se pagó con la sangre de Cristo, con la vida de Cristo. Y nosotros fuimos salvados por fe, por la gracia del Señor, por la gracia de Cristo. Pero fuimos salvados para un propósito, por un propósito. Y el propósito es que nuestras vidas, a partir de ese momento que usted recibe a Jesús, su vida empiece a ser vivida con gratitud al Salvador, con gratitud a Dios. Que verdaderamente usted todos los días le agradezca a Dios el poder estar vivo y que Él esté en su vida, que le haya perdonado sus pecados y que usted pueda estar en presencia de Él. El precio fue muy alto. Realmente para nosotros que ya lo estamos viendo a 2000 años de distancia, no dimensionamos el sufrimiento que tuvo Cristo. Lo que hemos visto en series, películas y todo eso no es ni una pequeña parte de lo que verdaderamente Él sufrió. Fíjese, cuando salió aquella película de Mel Gibson, mucha gente se alarmó y decía, es que es mucha sangre. Pues no fue nada a comparación lo que realmente sucedió. De verdad no fue nada, o sea, fue todavía más allá. Y el mismo director lo decía, este señor Gibson decía, es que es algo todavía mucho más allá, pero cinematográficamente no le dejaron mostrar aún más, porque si no ya hubiera sido una película de terror. O sea, no podía hacerlo más sangriento todavía, porque no se vería bien para el cine. Pero lo que sufrió el Señor fue algo terrible. Pero bueno, hoy estamos hablando de que usted tiene que vivir a partir de su salvación dándole servicio al Señor, sirviendo para el Señor, viviendo para el Señor. Porque va a venir un tiempo en el que usted va a estar en la corte. Se oye así como película gringa, ¿verdad? Va a venir un tiempo en el que usted va a ir a los juzgados, así como decimos aquí en México. Va a estar usted ahí en el juzgado, donde se le va a evaluar a usted, se le va a evaluar su vida, la forma en que usted ha vivido como miembro
de la iglesia de Cristo, como miembro de la familia de Cristo. Así que va a venir un juicio. Fíjese bien, algo bien interesante. La palabra juicio viene del original bima. Así viene en el griego, bima. Y el bima era una tarima que le ponían a los jueces en los Juegos Olímpicos. Usted sabe que los Juegos Olímpicos los hemos heredado de los griegos. En los griegos o en la antigua Grecia es donde empezaron a tener estas competencias deportivas que nosotros ahora conocemos como los Olímpicos. Los Juegos Olímpicos tuvieron un origen en la tierra de Corinto. Y en aquel entonces, en la época de Jesús, en la época de Pablo, se llamaban los Juegos del Istmo, así como el Istmo de Tehuantepec de aquí de México, pero eran los Juegos del Istmo de allá de Corinto. Y los jueces se paraban en una plataforma, tipo así como aquí el templete, y ahí ponían a los jueces. Los ponían sobre el bima. El bima era la plataforma. Y ahí, pues estas personas que subían al bima evaluaban a los competidores. Y que si lo hizo bien, y que este hizo trampa, y que no sé cómo evaluaban, pero cada uno de los deportes de aquel entonces. Pero ellos estaban ahí atentos a todo lo que sucedía y lo hacían desde una plataforma para poder tener una visión completa. Entonces, Pablo toma este concepto y es lo que él pone ahí en 2 Corintios 5 y habla de este tribunal de Cristo y lo habla desde una perspectiva de que el Señor nos va a juzgar desde una plataforma. ¿Sí? ¿Por qué dice? Porque es necesario que todos compadezcamos. O sea, que todos seamos expuestos ahí delante del tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Cuando nos toque ir al tribunal, a usted no le van a preguntar si quiere ir. Usted va a tener que ir. O sea, va a tener que estar ahí. No le van a preguntar, oye, ¿qué te parece? Hoy está bien para que vayas. No, órale, hoy te toca. Y va. No le van a preguntar si tiene ganas o no tiene ganas de ir. Fíjese cómo nos dice Pablo en Romanos, y sobre todo al final de este versículo, al final de Romanos 14, versículo 10. Dice, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos. O sea, no hay quien se escape. No, ahí no hay influencias, ahí no hay dedazos, ahí no hay nada. Todos tienen que ir. Dice en el versículo 11, porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Por eso es necesario que todos comparezcan. Así que vamos a estar en un tiempo de evaluación. Se va a llevar una contabilidad. O vaya, ahí el Señor le va a pedir un balance. ¿Usted sabe de contabilidad? Usted sabe que en la contabilidad usted tiene activos y pasivos, o tiene, ¿cómo es? Deudores y acreedores. Vaya, usted tiene que balancear, vamos a decirlo más práctico, gastos con entradas, exacto. Usted tiene que balancear. Ahí el Señor le va a pedir un balance. Le va a decir, a ver, ¿cuál es tu estado general? ¿Cuál es el estado general que guarda la administración de tu vida? Se oyó bien interesante, ¿eh? Ahí el Señor le va a pedir cuentas de lo que usted ha hecho. Se va a llevar a cabo esa contabilidad. Y obviamente esto va a ser a partir de que usted le dijo al Señor que sí, a partir de que usted recibió a Cristo. Tampoco no se asuste. Si usted tuvo una vida difícil, desordenada, y a partir de Cristo es de donde usted va a recibir o va a pedir el Señor ese balance.
Si usted ya recibió al Señor hace años y de todas maneras siguió viviendo la vida loca como cantaba el salmista, entonces ahí sí se las va a ver difíciles. Pero bueno, aquí usted va a presentar ese estado de resultados. Y eso es importante porque el Señor quiere cuentas. Quiere cuentas y usted va a tener que responder preguntas. Va a tener que escuchar el análisis y va a tener que dar declaración. Y ahí es una declaración más que jurada. Es una declaración que usted ahí no va a poder mentir. Porque usted esa declaración la va a hacer ante alguien que tiene toda la película de su vida. Déjeme le digo algo, no solamente tiene la película de su vida con respecto a las acciones, tiene la película completa porque incluye todo lo que usted pensó y todo lo que usted piensa. Quiere decir que usted ahí no va a poder ocultar nada. Haga de cuenta que el Señor va a llegar, ¡puc!, le va a picar a la videocasetera, al DVD, lo que tenga ahí el Señor. O va a prenderle ahí al stream que tenga, el YouTube, y ahí va a aparecer la peli de su vida, de la suya, de la mía también y la de todos. Ahí va a aparecer. Y va a aparecer las cosas buenas y las cosas no tan buenas y las malas. Pero le digo, no solamente la peli, como nosotros cuando vemos la peli no sabemos lo que el protagonista está pensando, a menos de que la película nos va narrando así como que a modo de que el cuate ahí nos va diciendo qué pensó y qué estaba haciendo, porque sí hay películas también así. Aquí el Señor sabe todo, lo que usted hizo y lo que usted pensó. Así que no vamos a poder ocultar nada. Va a tener usted que hacerlo de manera personal. Ahí no va a haber mami, ni papi, ni papá ayúdame, ni mamá ayúdame, aboga por mí, nada. Ahí va a estar usted de manera individual. Individual. Si usted está acostumbrado a que alguien más responda por usted, ahí nadie lo va a poder hacer. Ahí usted va a tener que dar cuentas. Mire lo que dice Juan en el capítulo 5, versículo 22. Dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Nos vuelve a recordar que quien nos va a hacer juicio, quien va a estar ahí haciendo el juicio es Jesucristo. No es Dios Padre, es Jesús. Versículo 23 dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre, y el que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. De ahí nos brincamos hasta el 27, Juan 5, 27, y dice, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Entonces aquí una vez más nos recuerda que todos vamos a estar en juicio delante de Jesús. El Hijo tiene toda la autoridad. Ahora el problema es que vamos a dar cuentas de todo, ya le decía. Pero mire, para hacerle sentir un poquito mejor, porque yo sé que hasta ahorita a lo mejor ya se siente así como que abrumado y está diciendo, híjole, secándose el sudor, ¿eh? Entonces, para hacerlo sentir un poquito mejor, déjeme le digo esto. Próximamente le voy a dar un mensaje, una enseñanza de cómo usted va a poder mejorar su récord, su puntuación en el buró de crédito espiritual. Así que no se sienta mal. Pero lo que sí tenemos que hacer hoy es entender que es importante que demos juicio delante del Señor. Y el dar juicio delante del Señor no es algo menor, no es algo que podamos minimizar, es realmente algo muy importante. Es necesario que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Vuelvo otra vez a leer 2 Corintios 5:10. En otras palabras, mientras usted estaba o está en este cuerpo físico en la tierra, durante su tiempo de que recibe a Jesús hasta que se encuentre de frente con el Señor y tenga que compadecer delante de Él,
eso es lo que sobre lo que usted va a dar cuentas. Y como ya le decía, lo que el Señor quiere es saber si usted realmente ha apreciado el regalo de la salvación. Mire, este mensaje yo también lo preparé de alguna manera porque ya hace tiempo yo les decía, mucha gente en el cuerpo de Cristo, lo voy a decir así, muchos cristianos no hacen lo que tienen que hacer y no viven una vida de cristiano o una vida resuelta a Cristo o rendida a Cristo. ¿Sabe por qué? Porque muchos de ellos piensan que todavía tienen tiempo de arrepentirse. Porque muchos de ellos inclusive ni siquiera creen que Jesús va a regresar. Y eso es muy grave, porque mientras estamos aquí el Señor está contando y está tomando en cuenta todo lo que hacemos, todo lo que estamos viviendo, todo lo que hemos pensado, hablado, ejecutado. Todo va a contar, todo va a contar en ese juicio. Así que es muy importante que estemos alertas de esta situación. Y ese análisis que va a hacer el Señor de nuestra vida incluye lo bueno o lo malo. Así dice 2 Corintios 5:10. En otras palabras, va a ser un examen final de su vida. Va a ser una especie de lectura y comprensión también. ¿Sí ha visto esos exámenes, sobre todo en español, que lo ponen a leer un texto y luego le hacen preguntas del texto a ver si usted lo entendió bien? Va a ser algo similar a eso. El Señor va a hacer esta evaluación y ahí el Señor va a juzgar de acuerdo a lo vivido a partir de que usted recibió salvación y está frente a Él. Primera de Pedro 1:17 dice: y si invocas por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Qué nos está diciendo aquí el tocayo? El tocayo nos está hablando, Pedro, perdón. ¿Qué nos está diciendo aquí Pedro? Que en ese día en la corte, en ese tribunal, nosotros vamos a ser examinados por todo lo que hicimos. Sin embargo, nos recomienda que mientras estamos aquí en vida, mientras estemos viviendo, nos conduzcamos en el temor de Dios, en respetar a Dios, en temerle a Dios. Porque el día en la corte es cuando vamos a ser examinados, vamos a estar delante del bima y el asunto que se va a evaluar va a ser la salvación de cada uno de nosotros. Ahora mire lo que dice Apocalipsis 22:12. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Qué le quiero decir aquí? Tenga usted esperanza. A lo mejor no todo va a ser malo. Y realmente el Señor lo que le va a entregar a usted va a ser un galardón. Así que hay que ser optimistas, pero también hay que mantener nuestra vida con temor al Señor. Porque Dios nos va a evaluar, pero también va a traer galardón. Yo me puedo imaginar que ese día del juicio va a haber mucha gente arrepentida ahí delante del Señor. Y el problema es que ya va a ser demasiado tarde para eso. Mucha gente muy arrepentida. En ese momento va a ser tarde. Pero aún así, entendiendo la misericordia de Cristo, también puedo pensar, por eso se lo digo así, yo pienso que también el Señor va a estar ahí para enjuagar lágrimas de muchos de nosotros. Por eso la Escritura nos habla y nos dice que tenemos abogado delante del Padre. Pero no por eso me voy a confiar, a esperarme, no, al cabo el Señor es bueno, me va a perdonar. No me puedo confiar yo en eso. No puedo esperarme yo a eso.
porque Dios es comprensivo y Él va a hacer y va a considerar el balance de la mejor forma posible, créame. Por eso le digo, hay que ser optimistas, pero tampoco no de más, ¿verdad? No exagere. Hay que tener temor de Dios. Una buena noticia, bueno, primero le voy a decir la mala. Una mala noticia es que si hasta ahorita con lo que le acabo de decir, usted está pensando, chin, y yo ya hice esto, y chin, yo ya hice el otro, o chin, no hice lo que tenía que hacer. La mala noticia es que no lo va a poder cambiar. Porque ya lo del pasado, dijo el salmista, ya lo pasado ha pasado, no me interesa. Ya lo que hizo o no hizo, ya pasó. Pero la buena noticia es que sí puede empezar a partir de hoy. La buena noticia es que mientras hay vida, hay esperanza. Mientras hay vida, usted puede corregir el rumbo. Mientras hay vida, usted puede hacer las cosas diferentes. Usted puede avanzar. Usted puede hacer algo distinto. Así que me voy a apurar a darle los últimos 3 puntos con los que quiero que se vaya esta tarde. Y le voy a dar estos 3 puntos rápidamente como una recomendación de lo que tendríamos que hacer y prepararnos para ese juicio. Primero, o número 1, dice 2 Corintios 5:9. A mí esto me fascina de la palabra de Dios, que en una misma porción de las Escrituras el Señor nos dice aguas, pero también nos dice el cómo salir de ahí. Así que fíjese, nos dice 2 Corintios 5:9. Por tanto, procuramos también ausentes o presentes, serle agradables. Así que a partir de hoy, yo le recomiendo que si ya estamos entendiendo lo que va a venir este juicio, que va a venir el tiempo de comparecer delante de Él, tengo que aprovechar este tiempo para hacer las cosas de la mejor manera. Y aquí la recomendación que el mismo Señor nos dice por medio de Pablo es que me prepare y espere ese tiempo de juicio, haciendo las cosas, tratando de agradarle a Él, tratando de agradarle al Señor, tratando de agradarle a Dios. A partir de hoy usted decida agradarle a Dios. Tome esa decisión y empiece a hacer las cosas correctamente, porque tenemos que empezar a partir de hoy a prepararnos para ese juicio. Tenemos que esperar ese día teniendo a Dios como nuestra prioridad, teniendo a Dios como nuestro principal objetivo de agradarle ese día. Usted tiene que agradarle cada día de su vida, pero enfóquese en agradarle hoy. Esto lo utiliza mucha gente en muchas terapias, usted lo sabe, para cuando alguien quiere o necesita dejar algún vicio, se recomienda y les dicen solo por hoy, solo por hoy. Entonces usted enfóquese en el hoy, en el presente, solo por hoy, enfóquese en agradarle a Dios, solo por hoy. Y claro, mañana al despertar le va a agradecer al Señor por otro día más y le va a decir otra vez, Señor, solo por hoy. Señor, hoy te quiero agradar, ayúdame a agradarte. Permite, Señor, que el que yo pueda hacerte sonreír, el que yo pueda ser agradable a ti. Caminar contigo, caminar para ti, agradarte a ti. Así que lo primero que tenemos que buscar cada día es agradarle al Señor. Punto número 2. Dice en 2 Corintios 5:11, en su primera parte, dice, conociendo pues el temor del Señor. Ojo con esto.
Ya hemos hablado aquí muchas veces y en distintas formas acerca del temor de Dios, pero es una palabra que tenemos que entender con mucha claridad. El temor de Dios no es el que usted todo el día ande temblando porque le tiene miedo a Dios. Eso no es el temor de Dios. El temor de Dios, y se lo voy a decir ahora de otra forma, a como generalmente se lo digo, el temor de Dios es tomar en serio a Dios. Tomarlo en serio. A veces no lo tomamos en serio porque no lo vemos, porque no lo sentimos en lo físico. Entonces pensamos que no está y pensamos que no nos va a ver. Por eso yo le digo a mucha gente, y sobre todo le digo en las reuniones de varones, la verdadera integridad o el verdadero hombre, claro que también aplica a la mujer, es que aunque usted esté solo, usted busque agradar a Dios. Mucha gente puede verse aquí muy espiritual, pero cuando está solo, en su casa, en el trabajo, donde está solo, ahí puede hacer y pueden suceder muchas cosas que no son agradables a Dios. Pero si aún en esos tiempos de soledad usted busca agradar a Dios y hace lo correcto, eso es tener integridad. Eso es ser el mismo aquí o allá en donde usted esté solo. Eso es verdaderamente hacer las cosas bien, tomar en serio a Dios. Fíjese, el apóstol Juan es considerado uno de los apóstoles más espirituales, ¿verdad?, de las Escrituras. Y él es quien nos recomienda en varios pasajes el que operemos en el temor de Dios. El temor de Dios usted lo va a ver a lo largo de las Escrituras. Hay muchas porciones o varias porciones que nos hablan del temor a Dios. Así que el temor a Dios es tomar a Dios con seriedad, considerar que Él está ahí, considerar que me está viendo, considerar hacer bien las cosas porque quiero honrarlo, porque quiero hacer las cosas bien para Dios. Tomo sus enseñanzas y las ejecuto, tomo sus deseos, tomo su alabanza, hago las cosas para con Dios y para Dios. Ayer fue una sesión muy bonita con los jóvenes y estuvimos respondiendo preguntas, porque nos hemos dado cuenta que a veces tenemos muchas dudas y muchas preguntas. Hicimos unas tarjetitas ya con preguntas prediseñadas y nos fueron de mucha utilidad porque los jóvenes empezaron a abrirse. Entonces, en una de las preguntas, y esto luego se los predico, ahorita no me voy a meter en eso, pero en una de las preguntas decía, ¿es bueno que yo, o está bien que yo me tatúe? Y usted ya sabe la respuesta, ¿verdad? La respuesta es no, no está bien. Ya luego, si usted tiene dudas, yo le explicaré por qué. Pero la respuesta es no. Y yo le explicaba a los jóvenes que eso en nada glorifica a Dios. Eso no es algo que yo haga y que diga yo, es que lo voy a hacer porque es para agradarle a Dios, para servirle a Dios. ¿Por qué lo saco a colación? Porque estamos hablando de tener temor de Dios, estamos hablando de hacer las cosas bien para Dios, estamos hablando de que todo lo que haga, y con esto termino este punto, todo lo que haga sea para agradar a Dios, para engrandecer a Dios, para glorificar a Dios. Si hay algo que yo voy a hacer que no le dé gloria a Dios, no es necesario que lo hagamos. ¿Sí? ¿Sale? Punto número 3. Conociendo pues el temor de Dios, dice 2 Corintios 11, persuadimos a los hombres. Y este punto número 3, más que una recomendación, es una tarea para usted. Es tarea y es recomendación, y le voy a explicar por qué. ¿Qué nos está diciendo Pablo aquí? Nosotros que ya conocemos el temor a Dios, que ya sabemos lo que es el temor a Dios, hay que enseñárselo a los demás. Y si yo verdaderamente empiezo a enseñarle el temor de Dios a los demás, pues yo tengo que empezar a vivir el temor de Dios. Porque yo tengo que dar
testimonio, porque yo tengo que dar fruto. Yo no le puedo enseñar al vecino el temor de Dios si el vecino ve que yo no tengo temor de Dios. Dicho de otra forma, el otro día se lo decía a una persona. Yo no puedo estar yendo a tocarle al vecino para invitarlo a la iglesia, decirle, vecino, mira, vente, vamos a la iglesia cristiana y ahí en Pacto Vivo se pone bien padre. Yo no puedo hacer eso si cada fin de semana el vecino me oye peleando con la mujer, pegándole de gritos, o que me ve que la mujer sale con ojos de cotorra porque le di derecha, izquierda y un uppercut, ¿verdad? No puedo, porque eso no está dando un buen testimonio. Eso también responde a la pregunta que yo cada vez les hago: ¿por qué la Iglesia de Cristo no ha terminado de impactar a la sociedad? ¿Por qué no termino de convencer al barrio, a la colonia, de que se acerquen a la iglesia? Pues porque el grupo de los que venimos, y esto nos incluye a todos, no estamos dando un buen testimonio. El día que empecemos a dar buen testimonio, el día que la gente empiece a ver nuestras vidas renovadas, restauradas y cambiadas, ese día la gente va a querer venir con usted. Usted ni siquiera va a tener que ir a invitarlos, sino le va a decir, oye, ¿qué onda? Luis, quiero ir contigo. No sé qué estás haciendo, pero te veo suavecito. Vamos. Renovado. Haciendo ejercicio. Hasta las Águilas del América están ganando campeonatos. En otras palabras, tenemos que enseñar, tenemos que dar testimonio, tenemos que persuadir a la gente y tenemos que trabajar en ese temor a Dios, enseñárselo a la gente y vivirlo nosotros mismos. Es un caminar diario con Dios, es un compromiso con el Señor. Y como le decía en un inicio, la mala noticia es que no puedo regresar el tiempo. No puedo. Ya lo pasado ha pasado, no me interesa, le digo que así dice el salmista. Pero la buena noticia es que aquí está hoy usted. La buena noticia es que aquí estamos todavía hoy. Ese día del juicio se acerca. Y mire, y si volteamos a ver ese día desde una perspectiva profética del Señor, nos podemos dar cuenta que ese día cada vez está más cerquita. Porque estamos empezando a ver cosas terribles. Y como dice la Escritura, y seguiremos viendo cosas peores. Eso quiere decir que los tiempos se están acercando. Pero no es para que nos asustemos, sino es para que nosotros nos alegremos. Porque mire, verdaderamente el objetivo de cualquiera de nosotros es buscar siempre la presencia del Señor. Cuando los primeros discípulos, apóstoles, estaban en el aposento alto en el Pentecostés, lograron que el Espíritu Santo inundara y llegara a ellos, porque ellos ardían en el deseo de poder encontrarse nuevamente con su Maestro. Si nosotros ardemos en ese mismo deseo, usted va a querer ver a Jesús lo más pronto posible y estar con Él lo más pronto posible. Entonces, así se lleguen los tiempos en los que tengamos que comparecer ante ese tribunal, para nosotros va a ser un tiempo de alegría, porque vamos a poder estar delante del Señor. Así que esos tiempos están prontos a llegar y parece ser que se están acelerando. Pero tenemos que entender esta parte del temor al Señor y tenemos que entender que Él está observando todo y nos ve todo en todos lados, en todo momento. Lo ve con más detalle y con más nitidez que las cámaras que vemos de tráfico en toda la ciudad. O sea, usted no se va a poder esconder, no se está escondiendo de nadie. Él ya lo tiene usted grabado, filmado, y hasta sus pensamientos los tiene registrados. Así que tenemos que cambiar nuestra forma de ver las cosas, de hacer las cosas, y que todo lo que hagamos lo hagamos como para el Señor. Porque el Señor está viendo, escuchando y entendiendo todo lo que cada uno de nosotros está pensando. Así que el día ya viene. Y mire, sabemos que no hay una iglesia perfecta.
Pero si nosotros como iglesia empezamos a trabajar en este temor de Dios, a caminar en este temor de Dios, en esperar agradarle al Señor día a día, nos vamos a acercar a tener esa iglesia perfecta. La iglesia que no esté trabajando en llevar a su gente a tener un temor de Dios es una iglesia que no vale la pena. Es una iglesia que está perdiendo el tiempo. Es una iglesia que no le agrada al Señor. Así que nosotros no podemos ser ese tipo de iglesia. Nosotros hemos sido llamados a ser un remanente y tenemos que ser una iglesia que en todo momento hagamos la buena obra para glorificar el nombre del Señor. Así que yo le invito esta tarde a que si no lo ha hecho, hoy inicie hoy. Empiece a caminar en el temor a Dios, en el respeto a Dios, en el miedo a fallarle a Dios, en el sabiendo que Dios me está viendo. Mejor no lo hago, mejor no me quedo con ese celular que está ahí solito y que alguien lo abandonó, porque Dios me está viendo, porque Dios me está grabando y no quiero tener que dar cuentas cuando me encuentre delante del tribunal. Así que, Pacto Vivo, tenemos que estar caminando al temor del Señor, y yo sé que lo estamos haciendo. Así que si aún falta algo más que usted tenga que hacer, no se espere, hágalo, un día a la vez, un paso a la vez. Comparta el temor del Señor con más gente y sea de testimonio, porque el Señor está buscando gente que aprecie, gente que verdaderamente se sienta contento y feliz de haber recibido el regalo de la salvación, que realmente esté haciendo algo con esa salvación, que realmente esté viviendo una vida digna de esa salvación que recibió de nuestro Señor Jesucristo. Porque para nosotros, y con esto termino, porque para nosotros ese día de juicio realmente va a ser un día de recompensa para cada uno de ustedes. Así que póngase de pie y alégrese, porque el caminar en el temor del Señor, eso nos va a traer un beneficio que usted no se imagina. Va a ver la mano de Dios día a día en su vida y va a empezar a ver lo magnífico y lo maravilloso de Dios en su día, en su vida. Señor, te damos gracias, Padre Santo. Te damos gracias porque sabemos que aunque vamos a enfrentar juicio delante de ti, tú nos has dado un regalo hermoso. Perdona, Señor, si no hemos apreciado ese regalo de la forma correcta. Pero a partir de hoy, Señor, yo me comprometo a recibir a Jesucristo como mi Señor, como mi Salvador. Empezar a caminar en ese temor a Dios, hacer las cosas de acuerdo a ti, agradables a ti, porque quiero ver esa mano poderosa en mi vida, restaurando nuestras familias, restaurando nuestra vida, nuestra sociedad, nuestro país. Y te damos gracias, Señor, porque sabemos que lo vamos a ver, porque sabemos que tú estás en el asunto, porque tú sabes que somos un pueblo que te teme, un pueblo que en todo momento busca sacar una sonrisa de tu rostro. Ya te damos gracias, Señor, ya te damos gracias en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén.